En el capítulo anterior, después de que Billy traicionara a Union y se robara la mesa redonda, Fuko y Andy tenían el propósito de recuperarla, pero sobre todo de hacer pagar al hijo de la remil puta que hizo llorar a Tatiana. Disculpen, me exalté. Y así es como nuestro dúo Dinamita se dirige a detenerlo. Pero durante su camino, Andy tenía varias preguntas, ya que algo no cuadraba en todo el desmadre que estaba pasando, pues a pesar de que Billy los había traicionado, él seguía teniendo el mismo propósito que ellos, o sea, detener a Dios, aunque tal vez no con los mismos ideales que Juice, mientras que Rip, o sea, un Repair, buscaba dominar el mundo, y pues como que ahí algo no encajaba, pero lo que sí tenían claro es que Billy sí se merecía unos buenos madrazos por el simple hecho de hacer llorar a Tatiana, y regresando con Billy, rápidamente se confirma que su relación con Rip era de mera cooperación para usarse el uno al otro, ya que después de que Billy acabara con Dios les había prometido darles algo a cambio, momentos donde son alcanzados por Fuko y Andy, a quienes Billy ataca usando contra ellos la habilidad Unjustice de Juice, con la que nuestro zombie casi se termina cortando la cabeza, pero como ya sabían que algo así iba a pasar, Fuko rápidamente le da un beso a Andy, para que cuando se cortara completamente su cabeza la mandara a volar dentro del estómago de un burr, haciendo que el golpe de mala suerte los golpeara a los dos, terminando por electrocutarlo, al mismo tiempo que Miko instantes atrás estuvo preparándose para congelar a un burr, a quien sí logra dejarlo más frío que el corazón de tu ex. Momentos donde después de eso terminan por caer, intentando a Miko darle el golpe final para acabar con un burr, pero debido a la mala suerte de Fuko no terminó resultando como se esperaba, pero que aún así les había funcionado, empezando el combate entre Andy y Billy, el cual se regeneraba debido a que había copiado la habilidad Undead de Andy, y quien inmediatamente también usó la habilidad imparable de Top, de la cual Andy vio rápidamente que a pesar de que copiara sus mismas habilidades, aún no las tenía perfeccionadas, y que gracias a eso logró cortarle una pierna, que de nada sirvió porque se la regeneró al instante, y como Billy sabe que la única debilidad de Andy es nada más y nada menos que Fuko, hace que ella con la habilidad Unjustice se aviente hacia el vacío, teniendo que abandonar Andy la pelea para salvarla, hecho que le sirvió para que Billy pudiera despertar un burr, quien seguía vivo debido a que su núcleo no había sido destruido, poniendo en graves aprietos a Union, los cuales ya se habían quedado sin trampas para detenerlos, y si se preguntan qué pasó con un Unlook y Undead, pues habían sido salvados por Tatiana, quien quería llevarlos con Billy para supuestamente detenerlo, y digo supuestamente porque para salir victoriosos de que Billy no escapara iban a depender totalmente de ella, pues aún seguía con la duda y con sentimientos encontrados de por qué él hacía lo que estaba haciendo, y básicamente lo resuelve al instante, pues Tatiana logra detener a Billy, el cual le dice que realmente Tatiana nunca le importó. Sentimiento, el corazón frío, mami no te miento, estoy vacío, no siento amor ni siento cariño yo. Y para acabarla de rematar también usó un Justice sobre ella, mientras que Tatiana lo atacaba con su habilidad, confirmando que él realmente no hacía sus actos por beneficio de la Union. En serio chicos que cuando veo a Tatiana llorar se me parte el corazón. Pero el cual gracias a eso pudieron recuperar el libro Apocalypse, Andy y Fuko, el cual le termina mostrando muchos recuerdos a Fuko que habían sucedido en el mundo hace años atrás, los cuales hacen enloquecer a nuestra chica, quien debido a eso había soltado el libro, pero afortunadamente apareció Phil para atraparlo otra vez. Y también aparece Shen, quien venía volando en la nube voladora de Goku. Momentos donde Billy les dice que después regresaría para recuperar el libro y que solo se llevaría a Ark, o sea, la mesa redonda, para que Juice no la tuviera de nuevo, terminando de momento así la pelea, comenzando así una charla entre Juice y los demás miembros de la Unión, en donde Andy seguía preocupado por Fuko, pero Nico le dice que ya no tardaría mucho en recuperarse, razón por la que Andy nuevamente le vuelve a hacer otra pregunta a Juice, ya que él desde hace tiempo tenía varias sospechas de ella, pues desde la primera misión en la que Andy y Fuko participaron, Juice había decidido aceptar la penalización de Luma Galaxy, algo que ni en pedo era normal, porque se supone que ellos estaban tratando de evitar recibir más penalizaciones, y en vez de hacer eso, ella prefirió fortalecer sus fuerzas. También el que Juice supiera que penalización continuaba, sin siquiera que el libro se las hubiera dicho, así como que el Ragnarok estaba cerca, y sobre todo que Shen había notado que cuando ella mientras peleaba contra Victor, se llamaban el uno al otro por sus nombres, como si se conocieran muy bien, y supuestamente pues Victor ya llevaba mínimo como 200 años vivo, hasta que Andy lo encerró, dudas que Shen aclaró de que algo pasaba con Juice, pues cuando Victor apareció también había preguntado en qué año, mes y día se encontraba, aparte de que después la misma Juice acabó fácilmente con el Luma Galaxy, como si ella ya hubiera vivido por lo menos una vez eso. Aparte Nico igual notó que Billy solo iba por la mesa redonda Ark, para que no la tuviera Juice nuevamente, artefacto que Union supuestamente no tenía dato alguno de él, y como Juice ya no tenía forma alguna de zafar de sus sospechas, decide contarles la verdad, diciéndoles que el mundo se encontraba en un bucle continuo de destrucción y creación por la mano de Dios, memorias que eran guardadas en los artefactos, y que Fuko había visto alguna de ellas cuando tocó el libro, propósito por el que Juice había creado
creado Unión para poner fin a todo esto y matar a Dios, pero todos se preguntaban por qué Juice era la única que podía recordarlo, diciéndoles que eso se debía al artefacto Ark, dándoles como prueba de que el mundo sí se había ido al carajo la explicación de que los meteoritos que Fuko invocaba con su mala suerte eran más bien los restos de cuando existía la vieja Tierra, y que todo lo que había aprendido Fuko en los libros no era verdad. Y pues si no era prueba suficiente, le dice a Andy que él detrás de su oreja tenía un lunar, el cual comprueba a Fuko y se pone celosa de saber cómo carajos lo sabía, porque ella ni cuenta se había dado, pero Andy le dice que no se trataba de él, sino de Victor, el cual era cercano a Juice, cosa que a Fuko le cuesta procesar, y resume todo lo que estaba pasando, diciendo que el mundo fue destruido. Juice usó Ark sola para ir nuevamente a una nueva línea de tiempo, donde existiera otro mundo el cual quería salvar, explicación de la cual no estaba del todo equivocada Fuko, a excepción de una sola cosa, sino que también retrocedió a Victor al no poder morir ni con el fin del mundo, por lo que solo les quedaba una opción que era matar a ese dios, y que esa información había llegado a Billy, razón por la que tal vez los había traicionado, momentos donde después Juice termina ofreciéndoles disculpas con su vida, la cual podían tomar cuando terminaran con ese asunto, pero como todos entienden la situación de Juice, deciden apoyarla, creando una mesa redonda provisional, en donde repasarían todo lo que tenían que hacer, como hacer las misiones de derrotar y capturar a los Uma, detener a Billy de que hiciera una masacre, recuperar la mesa redonda y también los artefactos que tenían Under, y por último que Fuko y Andy investigaran las páginas de un libro que no era nada más y nada menos que el manga shoujo que Fuko leía, ya que en él se encontraban descritos todos los acontecimientos pasados y futuros que habían pasado en el mundo, algo que sorprende a Fuko porque se trataba del manga sagrado de su vida, el cual había sido creado por la autora Anon Sensei, obra también conocida como Tú Yo, en donde Juice le da como muestra de que les dice la verdad y no es una fumada de ella, que en el volumen número 20 la invasión del Uma Galaxy estaba dibujada pero en forma de invasión alienígena a una escuela de fútbol, y que si fuera poco el arco de la preparatoria de los volúmenes 11 al 18 eran más bien la predicción de cuando se enfrentaron a Spoil, el del arco de los zombies y de la muerte de la ex esposa de Andy. Rayos, comenzó a llover. Claro que sí. Pero continuando con la historia, Top, así bien sacado de pedo, no entendía ni conocía el manga de Tú Yo, cosa que hace enojar a Fuko porque al ser una fan de esa historia le dice que es el más grande shoujo de ciencia ficción de larga duración que hay en el mundo, y como no podía faltar la mejor amiga con los mismos gustos de nuestra prota, Tatiana se une a sus reclamos, diciéndole a Top que incluso a él le podía gustar la historia, ya que lo mejor de todo es que incluía batallas, poniéndole delante de él los 101 volúmenes que tenía la historia en existencia. Pero lo raro de eso es que no existía información alguna del autor, pero lo único que sí sabía Juice es que el manga había sido dibujado con el artefacto Helliner, y por eso las restricciones que se imponían en el mundo no le afectaba a la historia, pues era el único manga que aún conservaba su idioma original, o sea, el japonés, encargándoles a Andy y Fuko que fueran en búsqueda de los manuscritos originales de Tú Yo, pero para hacer eso y entrar a la editorial tenían que crear su propio manga, después ir a enseñárselo a los encargados, y por último así consiguieran conocer a Anon Sensei, empezando la misión de volverse toda una mangaka profesional Fuko, quien después de unas horas de intentarlo ya se había estresado porque no sabía ni cómo iniciar, y por eso empezó a hacer berrinches con Andy, quien ayudó a Fuko dándole consejos de cómo podía empezar a hacer su manga, ya que él ha vivido tanto que incluso aprendió un poco del tema desde la época de Tezuka, que por cierto, como dato curioso les digo que el mangaka que Andy menciona realmente existió, y fue uno de los primeros pioneros de estas obras a tal grado de ser considerado como el dios del manga en Japón, teniendo obras conocidas como Astro Boy y Dodoro. Pero continuando con la historia, Andy termina diciéndole a Fuko que lo más importante de un manga era la pasión que plasmara en él, y como nuestra waifu es toda una conocedora del tema, él lo único que tenía que pensar es en situaciones con un novio ficticio que le hagan palpitar su corazón, logrando que Fuko se motivara con eso, y por eso ya se pone manos a la obra, quien pensaba también que al hacer su manga con eso podría entender mejor sus sentimientos, y con eso invocar golpes más grandes de mala suerte, terminando así su primer boceto, el cual se lo muestra a Andy y él le dice que había quedado muy bien, por lo que el siguiente paso que seguía era plasmar todo eso en dibujo, pidiéndole ayuda a Mew, Miko y Bow, quienes llevaban unos brazos mecánicos para que lo hicieran
más rápido, pero como Fuko no sabía usarlos, primero tenía que aprender a controlarlos, en el plazo de 1 hora, y como nada más Fuko no le agarraba la onda, termina apareciendo Tatiana, quien la entrena y gracias a ella logra conseguirlo, quien a cambio le pide que la deje ayudar también en el manga, empezando así a chambear todos como si no hubiera un mañana, dibujo que dibujo, entreno que entreno. Tras varias horas Yuis también llega para ayudar, momentos donde Fuko le dice que haciendo memoria, en el manga tuyo no pasaban cosas como la traición del señor Billy, y que más bien había como vacíos argumentales en la historia, algo así como si faltaran páginas, y por eso Fuko en ocasiones pensaba que se había saltado alguna parte mientras leía el manga, algo que Yuis igual notó, pero lo que ella pensaba es que tal vez el autor las había omitido intencionalmente, por lo que también tenían que confirmar eso, siendo así como horas después de esclavitud donde todos terminaron bien cansados, Fuko logró terminar con su obra, yendo al día siguiente a la editorial para mostrar su trabajo, en donde Fuko dejó a Andy afuera porque según ella, él no tenía pinta de ser un dibujante de manga shoujo, F por Andy por 2, en donde momentos después el trabajo de Fuko iba a ser calificado, y también le preguntan cosas de cuánto tiempo le había tomado hacer su manga, y como nuestra chica no tenía ni idea de cuánto realmente llevaba a crear uno de manera normal, le contesta a la señorita que solo le llevó a hacerlo una semana, la cual se saca bien de onda porque no es ni medio normal, y por eso Fuko le pide perdón a todos los mangakas del mundo, diciéndole a la chica que la historia era buena, solo que sus diseños no eran los mejores, ya que tenían un estilo artístico de la vieja escuela, y que carecían de diseño, pero que aún así tenía su encanto, ya que sentía que realmente Fuko amaba al héroe de la historia, el cual era un zombie, a quien Fuko le dice que si realmente existiera alguien así, ella acabaría enamorándose de él. Joder, esto es cine. Terminando Fuko por pedirle un último favor a la chica, de que si podía ver los manuscritos de Tú y Yo, misma quien terminó llevándola a pesar de que no estaba permitido, quien cuando lo saca no entiende en qué idioma están, porque recuerden que todos los idiomas habían sido unificados, confirmando Fuko que estaban en japonés, y que entonces Tuyo sí era un libro de profecía, preguntándole por último Fuko a la chica por las historias rechazadas del manga, algo que supuestamente nadie debería de saber eso, y por eso la señorita se enoja y le dice que efectivamente hay 3 arcos archivados, el arco de traición de Kohei, el arco de los 4 reyes de las 4 estaciones, y el arco del pasado de Ando, momento donde Yuis quería que se pusieran en contacto con Anon Sensei, para saber los detalles sobre el futuro y el por qué los ocultó, siendo así como la chica le marca a la autora para preguntarle sobre los bocetos que tenía guardados, ya que podían haber sido sustituidos, y donde Fuko aprovecha para pedirle hablar con ella, pero como sabían que no los iba a dejar por las buenas, Andy aparece para intimidar a la chica, quien termina cediendo, siendo así como Fuko le dice a Anon Sensei que si podía presentarle su manga, quien le contesta que sí, pero que tenía que ir hasta Canadá para que se reunieran, algo que sorprende a la chica porque nunca había escuchado la voz de la autora, ya que se mantenía en el anonimato.